Ok, gracias a todos por la invitación. Mira, yo voy a hablar con algunas ideas personales y otras del Comité Antiimperialista del Sur del Estado Bolívar, que funciona en la zona Tumeremo, Callao, hasta Ciudad Bolívar. Y parte también tiene personas en Puerto Ordaz y San Félix. Fíjense, el tema de la minería tiene algunos condimentos muy importantes. Unos son estratégicos y otros son también de la forma política, como se llevan a cabo. El primer punto es que no hay continuidad en la política. Cualquier ministro que llegue crea su política. Estamos hablando de la soberanía de una nación. Este proceso bolivariano, uno de sus grandes méritos es haber rescatado todo lo que corresponde al problema nacional, su identidad, su rescate de sus recursos, de su industria pesada, de su industria petrolera. Ese es el primer elemento. Y el otro elemento es el elemento del socialismo, como un elemento adicional y de profundización de ese proceso de creación de la patria. Entonces nosotros tenemos en una secuencia del gobierno bolivariano diversas políticas, cada uno tiene un matiz y cada una contradice al que estuvo anteriormente. Y por tal motivo, en vez de avanzar, retrocedemos. Cada vez que llega una persona con una responsabilidad política, retrocedemos 1 o 2 años para avanzar la mitad de uno. Ese es un elemento que caracteriza tanto a CBG como a lo que era MIBAN, como lo que son casi todos los ministerios que se rigen por esa política. Y ese es un elemento que creo que es fundamental. El otro punto es un plan nacional. Nosotros tenemos la característica durante todo nuestro gobierno que un plan minero es el Estado Bolívar, y es mentira. Un plan minero no es el Estado Bolívar si el Estado tiene conocimiento de lo que tiene y de lo que es prioridad. Y entonces nosotros nos le metimos siempre al Estado Bolívar en un plan minero. Y nos vamos al Callao, nos vamos a La Paragua o nos vamos a Santa Elena. Y eso no es un plan minero. Porque cuando recogemos toda la industria minera, tenemos lamentablemente que el carbón está por debajo del 50% de su capacidad de producción. ¿Y qué estrategia tenemos nosotros con el carbón? Si realmente existe una estrategia. Entonces, uno de los principales puntos y críticas es el problema de un plan minero nacional, que a nuestra manera de ver no existe. El plan actual recoge algunas acciones en diversos puntos, la pegan, pero no es un plan concreto analizado sobre el aporte de una actividad económica como es la actividad minera, una actividad productiva. A eso podemos agregar otra serie de elementos. A falta de un plan, tampoco tenemos elementos legales. Como dije, como no hay una continuidad política, a alguien se le ocurrió nacionalizar lo que estaba nacionalizado. Y digo, bueno, yo voy a nacionalizar el oro, ¿ok? Y sacó un decreto con carácter de ley orgánica y la puso por encima de la ley de minas, que es la ley llamada por la Constitución bolivariana. Entonces resulta que la ley de minas queda anulada frente a un decreto de nacionalización. Y todos los avances y conquistas que habían obtenido los pequeños productores fueron eliminados. Lo eliminamos nosotros los bolivarianos. Dejamos a esa cantidad de mineros indefensos, sin propiedad, cuando aquí Víctor Álvarez como ministro reivindicó a la pequeña minería en la ley de minas del año 99 y aportó elementos de otorgamiento de tierras a esos productores mineros. Y todo el mundo en esa región que trabaja lo que es minerales preciosos, oro y diamantes,
se fueron a la ilegalidad. Se eliminó la fiscalización porque no existe elementos de ley. Entonces se elimina una fiscalización y todo el mundo corrió a la ilegalidad. Si en el 2008, 2009, 2007 se declaraban 4 toneladas al año en el país, en el año 2012 y 2012 se declararon 1.2 toneladas. Si en el año 2007, 8 y 9 se declaraban 12 toneladas del sector privado y sector público. Hoy se declara 1.2 toneladas. Lo demás no sabemos. No sabemos si existe o no existe, pues no son declaradas. Entonces, otro elemento adicional es que la ley tiene que nuevamente ser reformulada. Tiene que ser reformulada porque tenemos los hechos. Y los hechos no solamente de protesta de los mineros, de los comerciantes, sino en votos, reflejado en votos. En el estado de Bolívar nosotros perdimos. Y en el estado y en las zonas mineras nos barrieron. Porque los mineros chavistas pedían que se les considerara. Y no en lo absoluto. Lo dejamos aislado. Esas son las consecuencias de las políticas que se implementan. Entonces nosotros no tenemos un plan minero concreto, unas leyes que hay que corregir algunas acciones, algunos errores que cometimos como gobierno. Son 2 propuestas en primera instancia para poder ir a abordar todo lo demás. Ese elemento ha traído como consecuencia el cambio, por ejemplo, en el estado de Bolívar, de toda la situación minera. Como todo tiene un carácter ilegal, ahora quien más fuerza tiene son los paramilitares colombianos y de Brasil. Y resulta que nosotros tenemos solamente en un municipio como 5 grupos armados que se disputan las áreas que habíamos entregado a los pequeños productores, las tienen los grupos paramilitares. Y eso llega a tal nivel que se funde con los organismos gubernamentales. Un organismo gubernamental ahora, para poder implementar una política, tiene que consultar, en este caso, a los grupos armados. Esos son los niveles por encimita de lo que hemos obtenido nosotros por los errores políticos y por la soberbia, mal interpretada, esa soberbia que no permite que se cuestione a nadie, porque al cuestionarle está en la oposición y no se permite el razonamiento en ese sentido. Ese es otro elemento que sería un programa de seguridad nacional o de decretar zonas estratégicas donde estén los yacimientos minerales. Porque durante el gobierno del presidente Chávez nosotros llegamos a recuperar y a nacionalizar toda la industria minera, con Víctor Álvarez como ejemplo, toda la industria minera, todas las plantas pasaron a manos del Estado, todos los yacimientos pasaron a manos del Estado. Luego de ese periodo de pasarlo al Estado, viene el proceso de producción. La lucha no termina ahí. Los intereses de las empresas internacionales siguen vigentes y siguen reflejados también en esos grupos paramilitares. Pasa la lucha a otra instancia. Pero nosotros como gobierno nos hemos quedado. Como gobierno llegamos a nacionalizar en papel, pero a asumir el compromiso productivo no lo hicimos o nos retrasamos y en este momento nos está ganando las transnacionales y la oposición en ese sector. Entonces hay que implementar una política de seguridad nacional y estratégica para los yacimientos minerales que permita que nosotros podamos implementar una política, si no tenemos que irnos todos armados para allá a combatir, pues. O que se repite el caso del Congo en Venezuela, sobre todo en esos yacimientos sencillos como son los de la Paragua, la parte del río Caroní y toda la zona sur del estado Bolívar. Entonces tiene que haber un plan de seguridad nacional en ese sentido. Ya voy. Ok, no se me han terminado 10 minutos. Bueno, hay algunos aportes que nosotros queremos meter como punto de discusión. Primero, el Plan Nacional de Desarrollo Minero. Repito, la minería no es el estado Bolívar, es el país. Y nosotros tenemos infinidad de minerales que tenemos que planificar su producción y su desarrollo.
Por ejemplo, el grafito, que antes no era tan importante, es importante. Y nosotros tenemos algunos recursos o posibles yacimientos en Falcón y en Guárico de ese mineral estratégico que ahora a nivel mundial coge otra connotación y nosotros todavía estamos en pañales sin revisarlo. Un plan nacional de desarrollo minero, un plan nacional de exploración. Nosotros tenemos la propuesta con los chinos, que es muy interesante, pero que es una propuesta que tiene que cabalgar con la iniciativa de las instituciones. Nuestras instituciones en el sector minero están desmanteladas hasta la fecha. Hay un esfuerzo porque pasó a PDVSA, porque se hizo un plan. Bueno, me falta concretar una serie de propuestas. No sé si me dan unos minutos. Bueno, concreta, por favor. ¿Concreto? Ok. Entonces, la creación de un organismo de control y fiscalización minero, que no existe en los actuales momentos. Corregir los errores del decreto de nacionalización del oro. Actualizar la ley de minas. Reimpulso de los proyectos mineros industriales, como son La Cristina, Brisas, Guaniamo, Chicanán. Recuperación de todo esos yacimientos. En el caso del carbón, definir de una vez por todas una política certera que nos permita con las comunidades indígenas caminar en el desarrollo de esa industria. La otra parte es el desarrollo de las investigaciones de los minerales estratégicos. En el caso del coltan, nosotros tenemos un gran potencial como recurso de esos yacimientos y hasta la fecha lo único que explora son los mineros y los paramilitares en Caicara. Y colocamos otro elemento que es un plan de exploración y evaluación del Cerro del Impacto, que es un yacimiento rico en coltan, uranio, hierro, y que está en la frontera con el estado Amazonas, en el estado Bolívar, frontera con el estado Amazonas. Y definir una política con la cuenca. Con la cuenca caroní nosotros hemos definido varias políticas, pero ninguna se ha llevado a aplicar concretamente. Cuando tiran un plan, por ejemplo el plan Caura, la denuncia es que ahora el nuevo minero se llama militar. Desplazan a uno y entran otro. Y eso no es, porque el plan que se estableció ahí fue para proteger la represa. Gracias, Luis.